Buenas noches, mi nombre es Robinson Cardona Cano, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Quiero, en el marco de la materia de metodología del diseño curricular, hablar un poco sobre las diferencias que hay entre la organización y estructuración del currículo. Vale la pena decir que el concepto de currículo, su diseño y obviamente los tipos son unos aspectos que pueden ser diversos en cuanto a sus componentes epistemológicos y estructurales, gracias pues a la diversidad de autores que trabajan el tema y cada vez también se puede evidenciar un consenso en razón del diseño y contenido que estos deben de tener. Ahora, si bien lo que tiene que ver con el currículo y sus componentes es un ordenador del hacer educativo, hay apuestas que invitan a que ese mismo sea un ejercicio de planeación flexible, democrático y centrado en las tantas posibilidades que puede permitir un contexto, la cultura y quienes habitan en ella, entendiendo entonces que quienes vivimos en el mundo no es predecible ni estático, y por el contrario, obviamente, aunque exista una ruta, un método para su construcción, las observaciones y actualizaciones deben de ser flexibles. Bajo esa perspectiva, Fernández nos recuerda que el diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, la modelación, estructuración, organización del proyecto curricular y para ello entonces dispone de una manera de proceder a la hora de hacer su respectivo diseño. Determina entonces que hay unas tareas, en tanto el diseño curricular, la primera tiene que ver con ese diagnóstico del problema y las necesidades, que básicamente entiende entonces que el contenido de esta tarea permite la realización de la exploración de la realidad para poder determinar el contexto y la situación que existe en diferentes fuentes curriculares. La segunda tarea tiene que ver con la modelación del currículo y se explicita en tanto entender cuál es el criterio de sociedad, hombre, educación, maestro, alumno que se quiere pensar y se caracteriza el tipo de currículum, el enfoque curricular que se quiere escoger. La tercera tarea tiene que ver con la estructuración curricular y esta demanda o consiste en la secuenciación y estructuración de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que se diseña. La cuarta habla de la organización para la puesta en práctica y es una tarea que incluye, además de esa elaboración de horarios, la conformación de grupos, clases y otras actividades, también pensar los locales, recursos por los que se debe obviamente obtener para poder tener unos factores que intervengan claramente en esa toma de decisiones de índole que incluyen, obviamente, ojalá, la representación estudiantil. Por último, tenemos el diseño de la evaluación curricular que uno espera, según el autor, que todos los niveles se pueda pensar y para todos los componentes del proyecto curricular se diseñe una evaluación que debe partir de los objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos que permitan validar a través de diferentes vías esa efectividad de la puesta en práctica de ese proyecto curricular de cada uno de los niveles o componentes que se estructuran. Esto entonces invita a pensar que obviamente hay unos niveles de concreción del diseño curricular, entendiendo pues que esta es una estructura por niveles que debe ser coherente con la consideración de un currículo abierto en lo que respecta a las administraciones educativas puedan definir y obviamente deben de ser con unos prescriptivos mínimos que permitan una concreción de ese diseño curricular a diferentes contextos, realidades y necesidades. La autora nos recuerda entonces que puede existir tanto en el nivel macro, que corresponde a los sistemas de educación, de forma general, que involucra el nivel máximo que realiza el diseño curricular, incluyendo políticas estatales o de la gran institución. El segundo nivel es el meso, se materializa en los proyectos de la institución educativa o instancias intermedias, el que especifica, entre otros aspectos, pues, por ejemplo, los principios y fines del establecimiento, algunos recursos docentes, los aspectos didácticos disponibles y necesarios, las estrategias pedagógicas, los reglamentos docentes de estudiantes y obviamente el sistema de gestión. Y por último, el nivel micro. En el nivel micro, también para algunos autores, es entendido como el proyecto programa de aula, en el que se determinan objetivos, didácticas y contenidos y actividades de desarrollo. Obviamente, la evaluación y metodologías de cada área que se materializa en el aula, como también Ortiz 2014 lo define bajo las ópticas de tener la claridad de lo que va a pasar en el espacio de enseñanza-aprendizaje. Este tipo de nivel debe de tener
un diseño, y el diseño obviamente determina el perfil. Y cuando hablamos del perfil es justamente la elaboración de implica la elaboración de un diagnóstico que se realiza a través de estudio de aplicación y procesamiento de entrevistas, encuestas u otras herramientas técnicas con el fin de ayudar a caracterizar claramente qué profesional queremos egresar y las perspectivas de desarrollo y vinculación. Por tanto, para entender qué viene siendo ese perfil de egresado, se espera obviamente entender qué es lo que va a salir, la persona que se va a formar según el nivel determinado de enseñanza que se quiere jalonar. Y para ello, entonces es necesario, obviamente, tener una elaboración que se da por etapas. Esas etapas implican determinar el objetivo de la profesión, investigar los conocimientos, técnicas y procedimientos de la disciplina misma o en la cual se esté formando, investigar posibles áreas de acción del egresado, analizar las tareas potenciales que deben desempeñar, investigar obviamente la población donde podría ejercer la labor, desarrollar el perfil a partir de la integración de necesidades sociales, de manera que se pueda alcanzar un nivel disciplinar de tareas y características poblacionales y por último, claramente implica evaluar el perfil. En ese sentido también contempla unos elementos y estos elementos tienen unos principios básicos que se complementan, ya sea desde la polivalencia, que es la capacidad de conducción y adaptación de la flexibilidad, desde la eficiencia en términos del diseño, presupuesto, costo y control, desde la misma estrategia que es la capacidad para participar, generar situaciones organizativas dentro de los procesos que permiten ese cambio y transformación. La actualización obviamente es importantísima en tanto es también la autonomía para el manejo de las tecnologías modernas y la estabilidad, que es la forma de preparación para transitar por diferentes situaciones producto del cambio que vive uno en el contexto y las transformaciones a los objetos de estudio que se tienen. Cuando se establece este ejercicio, pues debe tener una clara coherencia con lo que es el diseño y la estructuración del plan, entendiendo que este es el que permite lograr objetivos del perfil del egresado y por tanto debe prepararse por unas etapas para que la organización y su estructura curricular pueda tener esa coherencia de la que mencionaba ahora en el plan de estudio o plan curricular, el cual abarca la determinación de los contenidos curriculares, estructurales y organizativos y los programas de estudio que forman cada uno de los cursos. Entre los elementos que no se pueden olvidar para tener coherencia con esa relación del perfil se encuentran las necesidades sociales, prácticas profesionales, las disciplinas implicadas y obviamente al mismo alumno. Ese diseño de estructuración del plan de estudio obviamente también depende de unos objetivos donde se tienen consideraciones en razón de los asuntos pedagógicos, de la lógica en que se estructure el currículo, aspectos psicológicos, epistemológicos y administrativos, para determinar de qué manera el currículo puede estructurarse. Y en esta línea tenemos tres opciones, ya sea lineal o por asignaturas, plan modular o el plan mixto. Este asunto obviamente no debe quedar solamente inscrito en un documento muerto. Es importante el desarrollo de actividades concretas que garanticen la creación de condiciones y para la ejecución de los mismos. Entonces, en ese sentido, es vital preparar el personal de apoyo que se encarga de ejecutar y de llevar a cabo el currículo y plan de estudios, el diseño de todas las actividades de aprendizaje, la coordinación previa con las organizaciones implicadas, la presentación del diseño curricular, obviamente esa reflexión que se debe hacer permanentemente en cuanto al plan de estudio y el establecimiento de los colectivos de profesores que atenderán los diferentes grados, el desarrollo de contenidos curriculares y sus actividades de aprendizaje y la vinculación de la actividad investigativa con la actividad de servicio en tanto se busca conectar la teoría con la práctica. Para que ello sea mucho más coherente, los autores proponen una forma metodológica en la cual estos 5 pasos ayudan a entender la manera como se debe estructurar este documento que parte del análisis de la institución educativa, el análisis del contexto sociocultural, la determinación de necesidades, intereses, expectativas de estudiantes, análisis de los documentos curriculares y obviamente un tratamiento metodológico para incluir en la planeación didáctica la información del diagnóstico. Y por último, no sobra decir la importancia que tiene la evaluación curricular, entendiéndola como una dimensión que forma parte de todos los momentos del diseño y desarrollo curricular, ya que permite la configuración y comprensión de los resultados y eficiencias que este mismo tiene.
y obviamente permite la mejora. La evaluación curricular es un proceso amplio y obviamente incluye una evaluación del aprendizaje de los educandos y todo lo que tiene que ver con el aparato académico, administrativo, infraestructura y obviamente los aspectos que soportan los temas curriculares y que nos permiten dar respuestas claras al para qué, el quién y el cómo del proceso educativo que se ha diseñado. Ya entonces, para concluir, uno puede pensar en primera instancia que es necesario maximizar el uso del currículo vivo como una apuesta por entender una visión de colaboración en cuanto a la observación del proceso educativo bajo un marco, que la educación no se resume en documentos, sino que también el cambio del contexto permite crear apuestas formativas que sean diversas, integrales y obviamente que entiendan la cultura, la sociedad y el contexto que habita. Segundo, comprender la importancia de la observación y permanente mirada diagnóstica alrededor del lugar que ocupa nuestro futuro profesional, en tanto el currículo debe tener un componente de flexibilidad para la mejora continua y que permite integrar también la experiencia y el diálogo, en tanto posibilite ajustes de esa realidad que se vive. Tercero, el currículo no es una estructura rígida, no podría entonces pensarse que este es un documento estático. Por el contrario, el cambio posibilita una manera de ejercer esa enseñanza-aprendizaje y facilita la posibilidad de moldear demandas del contexto. Y por último, es una construcción basada en la planeación, la operación y la evaluación curricular, donde unos ejercicios de comprensión democrática y participativa permiten obviamente entender esos contextos, ya sea social, económico, ambiental y el perfil del egreso, buscando apropiarlo desde los actores educativos, ya sea en lo macro, en lo meso o en lo microcurricular. No siendo más, agradezco la atención prestada y les deseo un feliz día.